porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Quién es Él? Él es tu identidad, la manera en cómo tú te percibes, la creencia que tú tienes sobre ti. Recuerda que las creencias se albergan en el inconsciente. Entonces quiere decir que el inconsciente es sinónimo de corazón, claro que en la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos que como es en nuestro inconsciente son nuestros pensamientos y por ende nuestra vibración, es entender que tenemos que ser, es entender que nosotros somos lo que vibramos, es entender que efectivamente lo que vibramos es lo que atraemos. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo nuestra vibración se crea a través de nuestras creencias y cómo podemos instalar una nueva creencia de manera consciente en nuestra mente inconsciente. Entonces, para ello, como iniciábamos con esa frase, voy a hablar sobre otra, ¿no? Todo lo que sale de la boca precede del corazón y es la que contamina al hombre. ¿Qué quiere decir? Que las palabras que nosotros emitimos vienen de un pensamiento, porque las palabras son el pensamiento hablado. Y entonces, si tú tienes un pensamiento que lo has dicho, ese pensamiento ha nacido de una creencia, porque las creencias tienen pensamientos dominantes. Y es de esta manera como nosotros operamos de manera inconsciente, porque tenemos creencias, determinadas creencias que hemos adoptado a lo largo del tiempo desde que éramos niños, con respecto a lo que veíamos, con respecto a lo que escuchábamos, con respecto a lo que veíamos repetidamente y nos repetían repetidamente. ¿Por qué crees tú que para ganar dinero tienes que conseguir un trabajo y hacer todo eso que todos sabemos? Porque te lo repitió tu mamá, porque lo viste en papá, porque te lo repitió el profesor, porque te lo repitieron todo el mundo. Y a raíz de eso se volvió una creencia. Como por ejemplo también se puede volver una creencia a raíz de un impacto emocional. Es como cuando vas por la calle y te roban. Tú empiezas a creer que la vida es peligrosa. ¿Por qué? Porque creaste una emoción y lo relacionaste a un pensamiento por un impacto emocional. Ese impacto emocional te crea una creencia, porque justamente nosotros no vibramos, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos, y lo que somos es lo que consideramos sobre nosotros mismos, lo que creemos sobre nosotros mismos, la autopercepción que tenemos sobre nosotros mismos. O por decir de esta manera, vibramos nuestra identidad, porque la vida no es como es como creemos que es como eres tú. Es por eso que si tú no te puedes amar, la vida no te puede amar. No, si es que tú no te consideras importante, la vida no te puede considerar importante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener una creencia positiva sobre ti mismo, tener una percepción, tener una identidad, tener un autoconcepto sobre ti mismo que sea positivo. Porque recuerda que la vida son nuestras creencias, porque lo que atraemos es lo que está albergado en el inconsciente. O dicho de otra manera, el inconsciente se encarga de atraer. El inconsciente se encarga de alinear nuestra realidad con lo que creemos. Entonces, si tú crees que todas las mujeres son malas, la vida te va a alinear con ese tipo de mujeres para que tú puedas reafirmar tu creencia. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que efectivamente las palabras hacen referencia a lo que tenemos instalado en nuestra cabeza, es por eso que una persona que, en este caso, critica, una persona que habla mal de otra persona, tiene creencias negativas sobre él mismo, de baja autoestima tal vez. O no es que tal vez las tiene, por eso critica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra vibración, o sea, esta persona que critica vibra pues pésimo, vibra bajo, y nuestra vibración es creada por los pensamientos más una emoción, porque si yo tengo un pensamiento positivo, tengo automáticamente una emoción positiva.
Si tengo un pensamiento negativo, automáticamente tengo un pensamiento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pensamientos nacen de las creencias. Y si yo tengo una creencia negativa sobre mí mismo, mis pensamientos van a ser una mierda. Entonces, tienes que empezar a cambiar tus creencias para que tú puedas generar pensamientos nuevos y puedas generar emociones nuevas. Y aquí viene la otra parte, que el pensamiento más la emoción crea nuestra vibración. El pensamiento más la emoción, yo tengo un deseo. Ese deseo me genera fe, porque yo lo creo alcanzable. Ese es un pensamiento. Yo tengo una identidad y esa identidad para mi estado de conciencia actual, para mi forma de pensar actual, es alcanzable. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es generar eso, como lo creo alcanzable, lo relaciono a una emoción de fe. Lo relaciono a una emoción de estar bien. Es por eso que Dios nos pide ser, nos pide creer para ver, porque tienes que ser para hacer y recién tener, porque no puedes hacer siendo otra persona. ¿A qué me refiero? A que no puedes ir al gimnasio si te sigues autopercibiendo como esa persona irresponsable. Tienes que empezar a autopercibirte como esa persona que va al gimnasio para empezar a ir al gimnasio. Eso es cambiar tu ser. Porque si tú accionas desde la misma perspectiva que tú tenías antes de ti, terminas abandonando y no logras hacer un hábito lo que haces. Porque la acción es una consecuencia del pensamiento más la emoción. Las acciones se tienen que alinear al pensamiento, no al revés. Nosotros por accionar distinto no vamos a cambiar nuestra mente. Claro que influye, claro que modifica, pero si tú no eres consciente de ello, pues retrasas el proceso. Pero si tú entiendes que primero tienes que cambiar tu perspectiva para luego cambiar tus acciones y accionar desde esa nueva percepción, pues estás haciendo todo lo posible para que esa realidad llegue lo más antes posible a tu vida. Entonces, vuelvo a repetir esta frase. Todo lo que sale de tu boca, del corazón precede. Toda palabra que pronuncies, del inconsciente precede. Y es lo que contamina al hombre. Porque no nos contamina lo externo, nos contamina lo interno. Es justamente lo que somos nosotros, lo que creemos con respecto al mundo. Es lo que vibramos. Porque la vida nos alinea, o Dios o el universo, como lo quieras llamar, nos alinea a nuestras creencias. Hace que veamos nuestras creencias en nuestra realidad para darnos un sentido de estar cuerdos. Entonces, efectivamente, lo que tienes que hacer es empezar a modificar tus creencias. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues simplemente, para cambiar tus creencias, tienes que tener un deseo ardiente. ¿Por qué? Porque el deseo ardiente es sinónimo de tenerlo todo el día en tu mente. Es como cuando tú necesitas dinero para salvar a una persona que amas. No dejarías de pensar ni un segundo en cómo hacerlo. Es porque es un deseo ardiente. Y esa es la manera en cómo se pasa un pensamiento del consciente al inconsciente. Teniendo un deseo que sea alcanzable para ti, tenerlo como un pensamiento, un deseo creíble, para que lo relaciones a una emoción positiva. Porque lo que haces cuando tú relacionas un pensamiento a una emoción, generas ese campo cuántico nuevo, porque estás prestando atención a algo nuevo. Pero tiene que ser una emoción positiva. Porque muy aparte de este tema, vamos a hacer hincapié a esto. Recuerda que el plan de Dios es lo que te hace sentir bien. El plan tuyo
es lo que tú crees que te beneficia. Lo hago por el dinero, pues no te gusta y toda la vida va a ser una obligación. Vas a trabajar desde la escasez y si lo consigues, toda la vida cuando actúes te sentirás mal y cuando lo consigas, pues crearás una cárcel que te encierra en eso. ¿Por qué? Porque no te gusta y te vuelves cómodo. Mientras que si tú persigues algo que te da poco dinero mientras que te guste, al conseguirlo vas a querer más y te vas a autoinfligir la incomodidad porque amas hacer eso y vas a querer seguir creciendo. Entonces, de esta manera, cuando tú relacionas un deseo lo suficientemente grande, una percepción lo suficientemente creíble, y lo suficientemente pequeño para que sientas que eres capaz de poder alcanzarlo, que sea creíble para tu estado de conciencia actual, lo relacionas a una emoción positiva. Y al relacionarlo, creas esa vibración. Y mantener esa vibración de manera consciente pasa al inconsciente. Y por ende, pasa al corazón. Porque el corazón es sinónimo de inconsciente. Dentro de la Biblia, dentro de nuestro video. Porque esto no lo puede entender cualquiera. Trato de hacer mis videos lo más entendibles. Trato de poder darles el mensaje. Trato de poder que ustedes comprendan lo que yo he comprendido. Trato de hacerlo con las mejores palabras. Porque cuando tú cambias la mente, cuando tú mantienes esa frecuencia con el pensamiento más esa emoción todo el día, ese deseo ardiente todo el día, hasta que no lo veas físico, no lo dejas de hacer. Hasta que tú logres eso en tu vida. Hasta que tú efectivamente logres eso, lo que vas a hacer que es pasar un pensamiento consciente al inconsciente. Pasar un pensamiento de la mente al corazón. Y eso es lo que eres tú. Porque te vas a empezar a autopercibir como esa persona. Porque te vas a empezar a creer que eso es cierto para ti. Y recuerden que nada de esto sería posible si es que tú no accionas. Porque para ser, tienes que autopercibirte en donde estás sin ni siquiera tener un plan. El plan pequeño puedes tenerlo para generar fe al momento de conseguirlo y que sea referencial. Pero en el lugar donde estés, ser la persona es tener las cualidades, accionar con esas cualidades y efectivamente, antes de todo esto, autopercibirte como tal. Porque tus pensamientos y tus palabras se alinean a tus creencias. Entonces, ¿qué es lo que haces? Entiendes que efectivamente tienes que mantenerlo a lo largo del tiempo. Lo que te conllevará a tener esos resultados que tanto quieres. Porque cuando un pensamiento se vuelve inconsciente, empiezas a vibrar en eso de manera inconsciente. ¿Qué es lo que piensas cuando no estás pensando? Eso es lo que vas a estar pensando cuando no pienses. Pero para ello tienes que tener la fortaleza mental de poder mantener esa frecuencia de manera consciente a pesar de que no lo veas en tu realidad. Porque como lo vuelvo a decir, aunque creo que no lo dije, me obvié, lo que une el mundo espiritual, el mundo mental, del mundo real, del mundo físico, o real, ¿no? Porque lo real es lo que no vemos. Bueno, ese es otro video. Es la acción. Porque cuando tú accionas, das fe de que eso es posible para ti. Das creencia a Dios de que para ti eso es alcanzable. Entonces, la fe es sinónimo de acción. Lo que predica la fe es la acción. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Y comentarles que tengo un grupo en WhatsApp donde estoy regalando o ayudándonos, porque yo tanto aprendo de ustedes y ustedes de mí, para poder programar la mente de los niños. Porque recuerda que ellos son como un lienzo en blanco. Y esa es la condición de Dios para nosotros ingresar al reino. El reino es ese anhelo que tienes. Pero para ingresar tienes que tener la mente como un lienzo en blanco. Y decir, yo soy ese empresario. Y decir, yo soy el hombre araña. Y sentirlo, vivirlo y creerlo. Durante un determinado plazo. A pesar de las adversidades. Seguir manteniendo esa vibración. Entonces, ayudamos también a programar la mente, a reprogramar la mente de los adultos y los padres. Los espero en el grupo. Hasta luego. Cuídense.